chapitos no están. No te vengas ahí por el barrio. Te han agregado por el barrio un chingo de patrullas ahí. Papá, me siguen a todos en el sur. Para predicarlo. Sinaloa, un nombre que resuena con fuerza en los pasillos del poder y el crimen organizado en México. Un lugar donde las luchas por el control de territorio no solo involucran armas, sino también traiciones, lealtades rotas y alianzas volátiles. Durante años, el cártel de Sinaloa, bajo la dirección de Joaquín El Chapo Guzmán y su organización, fue considerado uno de los cárteles de drogas más poderosos del mundo. Sin embargo, con su caída, la estructura de poder de este cártel ha comenzado a tambalear, enfrentando no solo a autoridades mexicanas, sino también a sus propios miembros. La situación ha llegado a un punto crítico, y un reciente audio filtrado ha dejado al descubierto la fricción interna que podría marcar el futuro del cártel. En ese audio, el Mayito Flaco, uno de los aliados más cercanos de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del cártel, amenaza directamente a los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos. La filtración del audio no solo ha prendido las alarmas sobre el estado de la guerra interna, sino que ha revelado un conflicto de lealtades y el comienzo de una guerra abierta entre las facciones más poderosas del cartel. El cártel de Sinaloa se enfrenta a una encrucijada crítica: la muerte o captura de El Chapo, el ascenso de sus hijos y la amenaza de un poder emergente como el CKTG, Cártel Jalisco Nueva Generación, han dejado claro que el control de Sinaloa y sus rutas de tráfico de drogas está siendo disputado de manera feroz. Este audio y las amenazas contenidas en él no son un simple comentario aislado. Son una clara advertencia de que la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa ha comenzado y el futuro del cártel está lejos de ser seguro. Este video se adentrará en los detalles del audio filtrado, el contexto de las tensiones que llevaron a esta amenaza y cómo todo esto se conecta con el actual panorama de violencia que atraviesa Sinaloa. Desde las dinámicas familiares que alimentan la disputa hasta el impacto de los operativos militares en la región, este conflicto es mucho más complejo de lo que parece. La caída de uno de los mayores cárteles de la historia del narcotráfico mexicano podría estar en marcha, pero la pregunta es: ¿quién saldrá victorioso de este sangriento juego de poder? El Cártel de Sinaloa no es una organización monolítica. Aunque históricamente estuvo dirigida por El Chapo Guzmán, su estructura estaba dividida entre diversas facciones, todas con intereses diferentes. Durante años, Guzmán logró mantener el equilibrio entre las facciones que luchaban por el control de rutas y territorios estratégicos. Esto se debía en parte a su habilidad para maniobrar entre las tensiones y las alianzas dentro de su propio grupo. Pero con la captura de El Chapo, la estructura de poder dentro del cártel se empezó a desmoronar. Cuando Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos, el poder dentro del cártel pasó a sus hijos, conocidos como los Chapitos: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán. A pesar de su juventud y la falta de experiencia directa en el terreno, los Chapitos lograron tomar las riendas del cártel gracias a su influencia heredada y al apoyo de varios miembros leales al Chapo. Sin embargo, su ascenso al poder no fue sencillo. La organización estaba plagada de facciones rivales que habían trabajado de cerca con El Mayo Zambada y otros miembros del círculo cercano de Guzmán. Una de estas facciones es la de El Mayito Flaco, un hombre de confianza de El Mayo Zambada, quien es visto por muchos como el verdadero líder de la organización tras la caída de El Chapo. A diferencia de los Chapitos, que habían consolidado su poder a través de la fuerza y el control de las rutas de cocaína y fentanilo, los hombres leales a El Mayo se han centrado en mantener la influencia en el noroeste de México y las principales rutas del Pacífico. Esta división geográfica y estratégica entre los Chapitos y los seguidores de El Mayo generó tensiones crecientes a medida que el cártel se desintegraba. El audio filtrado de El Mayito Flaco revela una profunda frustración con la forma en que los Chapitos han manejado el cártel. En el audio, El Mayito Flaco acusa a los hijos de El Chapo de haber traicionado a los hombres que ayudaron a construir el poder del cártel y que, bajo su mando, las operaciones se están debilitando. En el audio no solo hay una acusación de traición, sino también una amenaza explícita de guerra. Este tipo de declaración no es trivial,
especialmente dentro de un entorno donde las alianzas entre las facciones del cártel son frágiles y las traiciones son comunes. La facción de El Mayo ha sido históricamente una de las más poderosas dentro del cártel, y muchos de sus seguidores sienten que los chapitos están tomando decisiones que ponen en peligro su legado. El control de Sinaloa y las rutas de tráfico hacia Estados Unidos son de vital importancia para la supervivencia económica del cártel. Con el auge del CJNG y otras organizaciones rivales, la necesidad de mantener el control sobre estos territorios se ha vuelto aún más crítica. El conflicto entre las facciones de los Chapitos y el Mayo Zambada ha alcanzado niveles peligrosos, especialmente después de que los Chapitos comenzaran a expandir su influencia más allá de las fronteras tradicionales del cártel. A medida que los Chapitos establecían alianzas con otros cárteles, incluyendo el CJNG de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, El Mayo y sus aliados vieron cómo su poder se desvanecía. Los esfuerzos de El Mayito Flaco y otros miembros de su facción para mantener la influencia sobre Sinaloa se vieron socavados por el ascenso de los Chapitos, lo que dejó a El Mayo en una posición incómoda. La violencia que ha estallado entre los grupos dentro del cártel refleja la fragilidad de las alianzas dentro de organizaciones criminales tan grandes como esta. Las rutas de tráfico no son solo un recurso económico, sino una cuestión de poder. El cártel necesita controlar estas rutas para mantenerse competitivo en un mercado global de drogas que está cada vez más dominado por organizaciones rivales como el CJNG. Las acciones de los Chapitos, a menudo percibidas como poco estratégicas y demasiado enfocadas en la expansión, han dejado a El Mayo y sus seguidores con la sensación de que su influencia está siendo usurpada. En este contexto, El Mayito Flaco ha emitido un mensaje claro: la guerra no solo es entre el cártel de Sinaloa y sus enemigos externos, sino también entre los mismos miembros del cártel. El audio filtrado no solo revela un conflicto de poder, sino también el temor de aquellos que han sido desplazados por los Chapitos. La pregunta ahora es: ¿cómo responderá El Mayo a esta amenaza interna? ¿Serán suficientes las viejas alianzas para que el cártel se recupere o está al borde de una guerra total que podría acabar con su hegemonía en México? El audio filtrado de El Mayito Flaco representó una bomba informativa que no solo sacudió a las altas esferas del crimen organizado en México, sino que también dejó al descubierto el grado de fragmentación dentro del cártel de Sinaloa. Las consecuencias de este audio son profundas y múltiples, tanto para las facciones internas del cártel como para el panorama de seguridad en todo el país. En primer lugar, el audio deja en evidencia que la guerra interna entre los Chapitos y los seguidores de El Mayo Zambada no es una cuestión meramente de control de poder, sino de lealtades personales y familiares. La amenaza directa contra los hijos de El Chapo refleja cómo la disensión ha llegado a un nivel de confrontación tan alto que podría derivar en enfrentamientos sangrientos entre las distintas facciones del mismo cártel. Esto no solo complica el panorama de Sinaloa, sino que podría desencadenar una serie de violencia descontrolada en otras partes del país. A nivel de la sociedad y la política, el filtrado del audio también presenta un desafío adicional para las autoridades mexicanas. Por un lado, el gobierno federal y las fuerzas de seguridad, como la Guardia Nacional y el Ejército, enfrentan una desconfianza creciente por parte de la población local. A medida que el cártel se fragmenta y nuevas alianzas se forman, las autoridades se ven incapaces de asegurar un control efectivo sobre los territorios disputados. Esto podría llevar a que se intensifiquen las operaciones militares, aumentando la violencia en las calles y el sufrimiento de los civiles atrapados en medio del conflicto. A nivel internacional, las consecuencias también son notorias. La imagen del cártel de Sinaloa como una organización monolítica y poderosa se ha visto seriamente afectada. La fragmentación interna podría abrir la puerta a que otros grupos del narcotráfico, como el CJNG, los Zetas o incluso nuevos actores emergentes, aprovechen la oportunidad para expandir su influencia. La inestabilidad que crea este audio también podría servir como un detonante para otros grupos criminales en la región, alterando la dinámica del narcotráfico en todo el norte de México. En resumen, el audio filtrado ha tenido un impacto directo sobre el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa y, en un contexto más amplio, ha reavivado la violencia en una región que ya de por sí enfrenta altos niveles de inseguridad. La división interna, que antes se mantenía oculta o silenciada, ahora es pública,
Y la guerra interna dentro del cártel podría tener consecuencias fatales no solo para los involucrados, sino para la estabilidad de la región en general. Dentro del cártel de Sinaloa, el Mayito Flaco ha sido un personaje crucial, desempeñando un rol como líder de la facción leal a El Mayo Zambada. A diferencia de los Chapitos, quienes han heredado el poder de su padre, el Mayito Flaco ha llegado a su posición gracias a su relación de confianza con el Mayo y su experiencia en los negocios ilícitos. Ponga de trucha, no ande mucho en la calle porque está la cosa bien perra ahorita. Va a estar bien cabrón, me está diciendo plebe allá los hermanos míos del rancho que la gente se anda equipando machino ahorita porque creo que van a caer para acá. Su influencia no solo está vinculada al narcotráfico, sino también a la estrategia y organización que ha permitido a su facción sobrevivir a las dinámicas cambiantes dentro del cártel. El Mayito Flaco, conocido también como Sergio Iván Guzmán, ha sido señalado en varios momentos como uno de los hombres de confianza de El Mayo, y su liderazgo ha sido esencial para consolidar las operaciones en el noroeste de México. A través de su facción, el Mayito Flaco ha conseguido controlar zonas claves para el tránsito de drogas, lo que le ha otorgado poder estratégico dentro del cártel. Sin embargo, el ascenso de los Chapitos ha puesto en peligro su dominio territorial, ya que los hijos del Chapo comenzaron a ampliar sus propias influencias y a disputarle las rutas y territorios que históricamente habían estado bajo el control de la facción de El Mayo. El rol de El Mayito Flaco ha sido siempre más discreto que el de otros miembros del cártel, pero su reciente amenaza a los Chapitos en el audio filtrado marca un cambio radical. Este acto es una declaración de guerra en toda regla, lo que pone de manifiesto el hartazgo de su facción por la gestión de los hijos de El Chapo. Para el Mayito Flaco, este no es solo un conflicto de poder, sino también una lucha por mantener el legado de El Mayo y su propia influencia en el negocio. En este contexto, su facción está posicionada para ser un jugador crucial en la nueva configuración del cártel de Sinaloa. Si El Mayito Flaco y sus aliados logran consolidar su poder, podrían representar una amenaza seria para los Chapitos, debilitando aún más la estructura del cártel. Además, al ser una figura clave dentro de las rutas del Pacífico, cualquier movimiento de su facción podría tener un impacto directo en las operaciones logísticas del narcotráfico en todo el país. A lo largo de la historia del cártel de Sinaloa, las alianzas y traiciones han sido el pan de cada día. El Mayito Flaco, al igual que otros miembros clave de la facción de El Mayo, ha jugado un papel en mantener el control sobre territorios estratégicos. Si su facción logra crear un frente unido, no solo contra los Chapitos, sino también contra las fuerzas externas como el CJNG, el impacto podría ser decisivo en el conflicto de poder dentro del cártel. El cártel de Sinaloa ha jugado un papel central en el tráfico de drogas no solo en México, sino en todo el continente americano, a través de sus rutas de cocaína, heroína, fentanilo y otras sustancias. El cártel ha logrado generar miles de millones de dólares en ingresos, lo que le ha permitido mantenerse como uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. Sin embargo, este dominio ha estado siempre ligado a la posesión de rutas clave que conectan el norte de México con Estados Unidos, pero también con otras partes del mundo. Las rutas del Pacífico han sido de particular importancia para el cártel de Sinaloa. La costera de Sinaloa, con su acceso al Océano Pacífico, ha permitido al cártel mover grandes cantidades de droga a través de submarinos y embarcaciones hacia mercados internacionales. Estas rutas son un elemento vital para las operaciones del cártel, y el control sobre ellas significa poder absoluto dentro del mundo del narcotráfico. Sin embargo, las divisiones internas dentro del cártel han llevado a que estas rutas se conviertan en una moneda de cambio en la guerra interna entre las facciones de los Chapitos y El Mayo. Cada facción busca apoderarse de territorios que garanticen el flujo de droga hacia los Estados Unidos y otros países. Y en este contexto, el control de las rutas se ha vuelto una cuestión de supervivencia para las facciones enfrentadas. A la disputa interna se suman los enemigos externos, especialmente el CJNG, que ha estado avanzando en diversas regiones de México con la intención de apoderarse de las rutas del cártel de Sinaloa. La expansión del CJNG ha creado un ambiente de incertidumbre y violencia. Los Chapitos, al estar más concentrados en asegurar su poder en las zonas ya controladas, han tenido que lidiar con la presión externa que representa el CJNG. Mientras tanto, la facción de El Mayo, aún con menos visibilidad pública, sigue operando en zonas claves del noroeste de México,
y su influencia sobre las rutas sigue siendo fundamental para el cártel. El audio filtrado de El Mallito Flaco ha dejado en claro que la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa está lejos de ser un conflicto aislado o limitado a ciertos sectores del crimen organizado. La declaración de guerra hecha por El Mallito Flaco contra los Chapitos no solo profundiza las divisiones internas, sino que también agrava la ya crítica situación de violencia en Sinaloa y otras regiones clave de México. La posible escalada de violencia que se vislumbra podría tener consecuencias devastadoras, no solo para los miembros del cártel, sino para la población civil que ya enfrenta las consecuencias de la guerra entre carteles. En primer lugar, la ruptura entre las facciones de El Mayo Zambada y los Chapitos tiene el potencial de desencadenar una serie de enfrentamientos armados a gran escala. Las facciones que tradicionalmente han trabajado juntas en el cártel de Sinaloa ahora se encuentran en abierto conflicto. La lealtad que existía entre ellos ha quedado quebrada y cada uno de los bandos tratará de imponer su dominio sobre los territorios, las rutas de tráfico de drogas y los mercados de narcóticos. El control de las plazas en Sinaloa se ha convertido en un tema fundamental. Las plazas no solo son claves para la distribución de droga dentro de México, sino que también sirven como bases de operación desde donde los carteles pueden expandir su influencia. Esto ha hecho que las batallas territoriales sean más intensas, con bloqueos de calles, emboscadas y enfrentamientos a tiros entre las fuerzas del cártel, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Las bajas son inevitables y las consecuencias para la población civil pueden ser fatales. Muchas veces, los civiles se ven atrapados en el fuego cruzado y la victimización de inocentes se vuelve un triste reflejo de la guerra desatada. La situación empeora cuando se considera la creciente presencia del CJNG en Sinaloa. El cártel Jalisco Nueva Generación no solo ha mostrado su deseo de expandirse hacia nuevas zonas, sino que también está dispuesto a utilizar una violencia extrema para tomar el control de las rutas estratégicas del narcotráfico. Las batallas por el territorio entre el CJNG y el cártel de Sinaloa se han intensificado, y ahora las facciones al interior del cártel de Sinaloa también luchan por las rutas de tráfico. La entrada de actores externos como el CJNG solo agrega más complejidad al conflicto, lo que puede generar una conflagración aún mayor en la región. El gobierno mexicano se encuentra en una situación extremadamente delicada. Por un lado, las fuerzas militares y la Guardia Nacional están en constante lucha para desmantelar a los cárteles y mantener el orden en las ciudades y regiones afectadas. Por otro lado, la violencia generada por esta guerra interna podría desbordar las capacidades del Estado para mantener el control. La presencia del ejército y las fuerzas federales ha incrementado, pero el descontrol de las calles y la desconfianza entre la población local también es creciente. El número de muertos podría dispararse y las autoridades se verían en una lucha constante para contener los efectos de esta guerra interna, sin contar con el riesgo de posibles alianzas entre otros cárteles rivales, que podrían intensificar aún más el conflicto. Además, las sociedades locales en ciudades clave de Sinaloa, como Culiacán y Mazatlán, viven bajo el yugo de la violencia diaria. Las empresas se ven obligadas a pagar extorsiones o cerrar, las familias viven con miedo constante, y las comunidades están fragmentadas por las tensiones crecientes. Los enfrentamientos armados se han vuelto parte del paisaje cotidiano y la pérdida de confianza en las autoridades locales es evidente. Las personas que alguna vez fueron testigos pasivos de las actividades del cártel ahora se ven involucradas directamente en los enfrentamientos, ya sea como víctimas o colaboradores forzosos de alguna de las facciones. La escalada de violencia en Sinaloa es una realidad inminente, y la guerra interna que se ha desatado podría extenderse por todo el noroeste de México. Las facciones rivales dentro del cártel de Sinaloa, junto con las alianzas emergentes con otros cárteles y grupos, podrían desencadenar una serie de confrontaciones armadas que afectarían a una gran parte del territorio mexicano. Mientras tanto, la presencia del CJNG podría agravar la situación aún más, llevando a una guerra multifacética y con más actores que disputan el control. El audio filtrado de El Mallito Flaco ha abierto una ventana a los profundos conflictos internos que sacuden al cártel de Sinaloa, lo que podría desencadenar una violencia escalada en el estado de Sinaloa y más allá.
la guerra por el control de las rutas de tráfico, las plazas y el poder dentro del cártel está lejos de concluir, y los efectos de esta disputa podrían reverberar a través de todo el sistema de narcotráfico en México. Las consecuencias para la población civil, las autoridades y la estabilidad de la región son graves. El camino hacia una desescalada parece complicado, con la presencia de actores externos como el CJNG añadiendo más complejidad a una guerra interna que solo ha mostrado su cara más violenta. Por ahora, el futuro de Sinaloa parece estar marcado por la incertidumbre, y solo el tiempo dirá si se logra alcanzar algún tipo de estabilidad o si la violencia sigue su curso en este nuevo capítulo del narcotráfico mexicano.